Y esta semana se conoció que el rubro sustancias y productos químicos, con el 75,4%, es el sector que trabaja con mayor uso de la capacidad instalada, esto es, con la menor capacidad ociosa de toda la industria manufacturera. Es un poco lo que quiero hablar ahora con el ingeniero Rolando García Valverde, responsable de desarrollo sostenible y del sector pymes de la Cámara de la Industria Química y Petroquímica, precisamente. Buen día, Rolando, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Hola Nino, buen día. No, gracias a vos por invitarnos a tu programa. Y sí, claramente el sector mostró un buen rendimiento en el mes de abril. Realmente estamos contentos en ese sentido. Así que venimos andando bien. Sin embargo, aún estamos por debajo si comparamos, digamos, los 4 primeros meses del año 2021 contra los 4 primeros meses del año 2020. Aún estamos por debajo en crecimiento, cosa que bueno, esperemos que podamos revertir a lo largo del año. Perfecto. ¿Cuántos puntos porcentuales están por debajo de respecto al año pasado, Rolando? Estamos aproximadamente 8%, por A debajo 8%. del primer Ujú. cuatrimestre del 2021, más aún si nos comparamos contra el año 2019, que quizás podemos llamarlo como un año más normal. Ahí Ujú. estamos todavía aún por debajo al 5%, así que estamos, digamos, como sector trabajando para, y obviamente este, a través de la demanda, para que volvamos a valores digamos, de producción y de uso de capacidad un poquito más estables. Claro. ¿Cómo se compone el sector en materia de tamaño de empresas? Hay muchas empresas grandes, por supuesto, y las pymes de las cadenas de valor, ¿qué porcentaje ocupan de la producción en general? A ver, sí, nuestro sector, en principio, nuestro sector es, o por lo que representa la Cámara, es un sector B2B, que se llama negocio a negocio, y si bien está conformada por muchas empresas pymes, no son tanto como si nos vamos, digamos, aguas abajo de la cadena, que son mucho más, que se podrían hablar el orden de 2.000, 3.000 empresas pymes. Sin embargo, en la componente general, sí, claramente un 80, un 70%, 80% son empresas pequeñas y medianas, y el resto son que podemos llamar intermedias y grandes. Así que hay una componente muy fuerte del sector pyme dentro de nuestra cadena, cosa que eso es muy positivo porque obviamente es lo que genera uso de mano de obra, ¿no? Claro, y para ilustrar un poco al televidente, ¿qué tipo de productos produce la industria, Rolando? Bien, a ver, nosotros somos como, digamos, la punta del iceberg de la cadena. Luego digamos, de la explotación del recurso viene toda su transformación, y ahí nosotros generamos las materias primas que van a ir para los diferentes productos finales. Los productos nuestros obviamente no son conocidos desde el punto de vista de mercado, porque no sé, hacemos etileno, el polietileno, fenoles, ácidos, soda cáustica, etcétera. Pero esos son las materias primas que van a productos finales, y ahí claramente cuando vos mirás cómo está difundido nuestras materias primas en todos los productos que se consumen en Argentina, de cada 100 productos que vos ves, seguro que 96 productos pasaron por alguna producto químico, tiene el toque de algún producto químico. Así que somos un sector muy difundido, y ahí llegamos desde, no sé, pinturas, adhesivos, obviamente toda la Plástico. parte de plástico fuertemente, la parte de detergencia hoy día con el tema de pandemia muy importante. Así que llegamos, diría que, vuelvo a repetirte, un 96% de los productos que vemos y que día a día usamos, a pesar de que a veces no tomamos esa dimensión, ¿no? Ujú. Em, ¿Tienen un fuerte componente también de insumos importados o en buena parte son producidos localmente?
Claramente tenemos una buena parte un porcentaje alto de productos de insumos importados, específicamente en lo que pueden llamarse más especialidades, porque las materias primas básicas orgánicas, como Argentina tiene buenos recursos, se generan acá y se producen acá, pero después su transformación hacia adelante en lo que llamamos especialidades, o sea, productos muy específicos, son importados. Esto se demuestra cuando vos miras un poco la balanza comercial de nuestro sector, que si bien somos grandes exportadores como tal, aún seguimos teniendo una balanza comercial negativa porque se importa más y se importa más de esas sustancias que están, digamos, más cerca del usuario final que de las que están al principio y por ende, bueno, seguimos siendo deficitarios, pero sí, claramente somos una industria que dependemos de la importación. Y ya que hablaste de la balanza comercial y del comercio exterior, ¿cómo están las exportaciones del sector? A ver, durante el primer trimestre no tenemos aún cerrado el cuatrimestre, el año en realidad lo tenemos cerrado, pero estamos revisando los números. Durante el primer trimestre del año, la industria exportó en el orden de los 700 millones de dólares. Esa es una industria que exporta, dependiendo obviamente, de condiciones de mercado, que exporta unos 3.000, 4.000 millones de dólares por año. Sin embargo, cuando vos mirás las importaciones, y en realidad se exportó más que el primer trimestre del año pasado, cosa que es muy positiva. Cuando vos miras las importaciones, se importó en el orden de los 1.800 millones de dólares, por lo cual tenés un Fuertemente déficit de... negativa. Exactamente, exactamente. Y eso es un poco la problemática que históricamente, no es de ahora, el sector químico petroquímico ha tenido en Argentina, que hay productos que por razones de escala son casi imposibles de hacerlo acá y otros por razones de competitividad, por cuestiones macros de la economía, tampoco se hacen. Entonces tenemos una balanza comercial deficitaria. Claro, hablaste de competitividad. ¿Es competitivo el tipo de cambio en la actualidad para ustedes? A ver, nuestro sector, desde el punto de vista este, de, de tipo de cambio, está, en principio, como son materias primas que se comercializan, o sea, se tradean a nivel internacional, está muy regido por el dólar. Me parece que la competitividad, independientemente del tipo de cambio de la industria, pasa por otros factores que todavía y que claramente no han sido solucionados. En principio necesitamos escala, factor fundamental, alta disponibilidad de materias primas. Hoy día sabemos, voy a tomar un caso que no es pyme, pero también para Ujú. entenderlo, caso de las fertilizantes, en donde si nosotros no disponemos de gas en cantidad, obviamente, bueno, calidad si la tenemos, y precios competitivos, no podemos producir y no podemos exportar en un mercado regional que es altamente demandante de la urea. Entonces me parece que focalizarse exclusivamente en el tema cambiario, estaríamos mirando solamente un pedacito de una película que es mucho más larga y más compleja. Así que la competitividad de nuestro sector pasa por muchos factores de financiamiento, ya si nos vamos más hacia la pyme, factores de demanda de Ujú. mercado, factores de presión Sí, sí. tributaria, digamos, tenemos una serie de factores que, obviamente, con un cambio que sea más competitivo, algo te va a ayudar, pero no te va a definir, si no ya así. La verdad, si fuese así, yo hubiésemos claramente, a través de una variación de cambio, hubiésemos logrado una competitividad extraordinaria y realmente no Claro, es es así. multifactorial, ¿no? Exactamente, exactamente. Donde, claro, obviamente todo lo que permita de alguna manera llegar a mercados externos nos favorece, pero también tenemos ahí otro factor que, sin irme del tema, es un poco nuestra industria está limitada por la competitividad y también por los costos de llegada a otros mercados lejanos. Nuestro mercado natural de exportación es Mercosur. Este, Ajá. y si nos empezamos a alejar, ahí los costos tienen una alta influencia, El y tema los costos flete. exactamente de logística tienen una alta influencia y obviamente nos hace perder competitividad.
Así que bueno, tenemos un montón de factores que por las características propias de los productos, de la industria, y porque el mundo también, si nos vamos ya más a materias primas básicas, está bastante ofertado, y competimos con industrias que por ahí producen, o países que producen 3, 4, 5, 10 veces más de lo que hacemos nosotros. Y eso, el tamaño, en la escala, es algo fundamental en nuestro sector. ¿Están teniendo problemas con las importaciones, Rolando? Bueno, las importaciones sí, siempre han sido un tema para nosotros. La verdad que las diferentes este gobierno y como los gobiernos anteriores siempre tratan de alguna forma proteger al sector, proteger en el buen sentido al sector productivo. Siempre de alguna manera la importación compite, no tanto quizás la materia prima como tal, porque yo puedo evitar que entre una materia prima que se haga acá, y entonces por ende de alguna manera, y le exijo a mi productor local que sea competitivo, y entonces logro ese freno, pero también tenemos siempre digamos, una componente del producto que entra al producto terminado que contiene esa materia prima. Así que las problemáticas con la importación siguen, no son nuevas, siempre se tratan de alguna manera de administrar, pero sí es un problema para el sector. Perfecto. Y para ir redondeando, ¿está invirtiendo el sector en esta coyuntura, Rolando? A ver, el sector siempre invierte. Es interesante, lo que no hay son grandes inversiones, o sea, hasta ahora no tenemos, hay algunos esbozos de poder hacer algo, pero no hay grandes inversiones. El sector es un sector que invierte por una razón muy clara, es un sector que tiene que permanentemente lograr competitividad y lograr, digamos, estar al día en una serie de normativas y exigencias. Cuando vos mirás un poco las estadísticas, de cada 10 empresas, si queremos ver que son las que de alguna manera están permanentemente tratando de competir, de cada 10 empresas del sector, 6 invierten. De alguna u otra forma, 6 están invirtiendo siempre. Algunos para ajustar sus procesos, para ajustar sus características productivas, para adaptarse a normativas medioambientales, etcétera, pero siempre están invirtiendo. No son grandes, no hemos tenido grandes inversiones, hace años que en Argentina no hay grandes inversiones en el sector químico petroquímico, pero bueno, hay pequeñas inversiones que bueno, de a poco suman y que hacen que el sector permanentemente esté vigente, y esto lo vemos un poco en los resultados, ¿no? A pesar de la pandemia y de la crisis, el sector reaccionó muy rápidamente, porque está preparado para poder nuevamente tomar valores productivos como digamos años anteriores. Perfecto. Muchísimas gracias, Rolando. Fuiste muy amable y claro, además en un sector que, bueno, se está comportando de alguna forma sorprendentemente, más allá de la coyuntura de la emergencia sanitaria, y está, como bien dijiste, dentro de sus posibilidades, invirtiendo y seguramente tomando empleo. Y te agradezco mucho, te mando un abrazo, buen fin de semana. Igualmente, Nino, gracias. Hasta luego. El ingeniero Rolando García Valverde, responsable de Desarrollo Sostenible y del sector PYME de la Cámara de la Industria Química y Petroquímica. Después de la pausa, más mercados por expertos.